radio de la Universidad del Golfo de México Campus Coscomatepec presenta el podcast Pensar para Aprender con Josep Rivera y como invitados especiales Norma Serapio, Griselda Hernández y Carlos Antonio Vichique. Comenzamos. Bueno, pues buen día. Bienvenidos al podcast Pensar para Aprender. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para nosotros, el cual es metacognición en la nueva escuela mexicana. Estoy aquí para presentarles este tema, pero yo no estoy solo, estoy acompañado por tres personas que son muy importantes, al menos yo creo que pueden aportarnos muchas cosas. Principalmente les presento a la psicóloga. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Me presento, Griselda Hernández, psicóloga general, para hablar un poquito de la metacognición como una corriente de aprendizaje. Y bueno, pues también a mi lado derecho tenemos a Norma, quien es maestra. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Norma Serapio, soy maestra de primaria y en este programa les vamos a hablar sobre cómo trabajar la metacognición con niños de 6 a 12 años aproximadamente. Y también nos acompaña, por otro lado, Carlos, que es maestro y nos va a apoyar también para desarrollar mejor este tema. Bienvenido, Carlos. Gracias, muy buenas tardes. Gracias a todos los que están aquí acompañándonos el día de hoy. Desde luego, pues es un tema importante, es nuestra educación la que estamos el día de hoy teniendo en esta mesa de diálogo. Poder debatir, poder compartir distintos puntos de vista. Desde luego, pues me pido este comentario importante. Bueno, pues les agradezco más que nada por estar aquí. Yo me presento, soy Josep Rivera Hernández. En este día seré reportero, maestro y también presentador. A continuación les vamos a presentar unas entrevistas que hicimos en lo que es la universidad, para saber un poco de si los alumnos están al pendiente de lo que es la metacognición y de esta manera nosotros empezar a desarrollar cómo esto, pues de cierta manera nos beneficia y nos compete a nosotros como maestros, pero también a ellos como estudiantes. Entrevistas en UGMEX. ¿Qué opinan los alumnos? ¿Qué es metacognición? Bueno, yo creo que, en mi pensar metacognitivo, creo que es sobre nuestros pensamientos, nuestras habilidades o algunas emociones Hola, buenas tardes, mi nombre es María Fernández y soy estudiante de psicología. Me suena la palabra cognición sobre los procesos cognitivos que serían, por ejemplo, la memoria, la atención, el lenguaje, pero siendo sincera, la palabra completa metacognición, pues no tengo ni nada de definición. Bueno, yo soy Arturo, estoy en la carrera de pedagogía, estoy en quinto semestre. Pues realmente desconozco, pero me suena, no sé, a conocimientos propios, por ejemplo, cómo aplicar, no sé, realmente puedo decir que conocimientos propios, pero derivados no sé. Hola, mucho gusto, mi nombre es Eric Juárez Córdoba, tengo 20 años, estoy cursando la carrera de Derecho en quinto semestre. Bueno, me suena, no sé realmente el significado correcto, pero al ser las dos palabras meta y cognición, me suena como cognición, como aprendizajes cognitivos, valga la redundancia, que pues una persona tiene sobre sí misma, podría decirse, y al usar el prefijo de meta, pues es como metafísica, ¿no? Como más allá de los conocimientos como humanos, como un plano distinto. Catherine Hernández, estoy en 101 de Pedagogía. Grisel Martínez, igual en 101 de Pedagogía. Mi nombre es Abya de Guadalupe Yoalameca, estoy estudiando la licenciatura de Pedagogía en el grupo 101. Bueno, creo que es la capacidad que tiene la mente como para reflexionar sobre pues todo lo que aprendemos. Pues para mí metacognición es el aprendizaje básico de un
alumno, tal vez, cómo absorbe la estrategia de aprendizaje. Para mí me suena que es la condición que tenemos para poder aprender y memorizar las cosas, ya que algunas personas pues tienen alguna condición de que aprenden fácilmente y hay algunas personas que pues, les cuesta un poco. No te vayas, seguimos aquí, el podcast de UGMES. Después de haber escuchado estas entrevistas que se hicieron a estudiantes de la universidad, podemos encontrar diversas respuestas que probablemente no nos están dando una respuesta correcta a lo que nosotros estamos preguntando. Algunos tienen una idea de lo que es, algunos no tienen en su totalidad idea de lo que representa, pero para eso se está creando este podcast. La idea de este episodio es resolver pues lo que viene siendo la metacognición. Para esto, como un pequeño resumen de lo que es, pues nos dice que es un proceso de regulación que se da mientras se realiza una tarea. Normalmente esto lo aplicamos en una tarea principalmente cuando estamos en la escuela. Son cosas que se desarrollan en ese ámbito, pero también nos dice que se refiere a la conciencia sobre la comprensión o el rendimiento en esta tarea. ¿A qué se refiere? A que nosotros realizamos pues cierta actividad, pero también nosotros comprendemos y entendemos lo que estamos haciendo. Aún así, este tipo de interrogante no solo se basa en cuestiones físicas, como el realizar un trabajo, el escribir, sino que esto también se basa en lo que pues nosotros utilizamos principalmente día a día para pues llevar nuestra vida, que es nuestro cerebro, y esto es algo que nos va a explicar a continuación nuestra compañera y psicóloga Griselda. Muchas gracias, Yotze. Efectivamente, como tú dices, la metacognición consiste en monitorear el propio aprendizaje para generar así estrategias que nos permitan regular o entender el aprendizaje. Las funciones cognitivas se encuentran en el lóbulo frontal, ubicado exactamente en la corteza prefrontal ventromedial. Esta procesa emociones y regula la atención, así como la conducta. Y bueno, estas son algunas cosas que, pues más que entenderlo como una idea simple y sencillamente de lo que viene siendo una acción que realizamos tal vez a diario, aquí nos lo marca de una forma ya distinta, en el sentido de una explicación más a fondo de lo que viene siendo pues el cerebro, ¿no? Lo que utilizamos, las partes que reaccionan. Así es, de igual forma existen diferentes corrientes psicológicas que nos ayudan a entender mejor la metacognición, como lo son el conductismo, el cognitivismo, la teoría sociocognitiva, la Gestalt. Y con respecto al Gestalt o a la Gestalt, ¿nos podrías mencionar algo acerca de ello? Yo entiendo o tengo entendido que tú sabes respecto al tema, entonces me gustaría saber lo que tú piensas al respecto. Claro que sí, la teoría Gestalt tuvo sus orígenes en Alemania. Fue fundada por el señor Max Weber y pues esta se basaba en que el todo es la suma de las partes. Basa el estudio de la percepción del individuo, donde se clasifican sus percepciones como un todo. Esta busca explicar la percepción humana y las decisiones que tomamos como tal. En pocas palabras, la teoría Gestalt nos habla de que el individuo absorbe de su vida diaria, cotidiana. Bueno, es lo que voy entendiendo, no sé qué otra cosa me puedan aportar para aumentar esto, porque más o menos voy entendiendo a qué se refiere, pero aún no lo comprendo al 100%, entonces algo que me puedan agregar para ir dándole más forma a esta teoría. Claro, Joseph. Pues mira, lo que es la teoría Gestalt aplicada a la interacción social y la comunicación se centra en la forma en la que percibimos los patrones cada uno, cómo estructuramos la información y cómo la entendemos, además de la dinámica en la interacción con los demás.
Esta teoría sugiere que la mente organiza las experiencias, las percepciones de manera estructurada, lo que la facilita en interpretación, anticipación y los comportamientos en la comunidad interpersonal. Así es, Carlos, como ya lo mencionas, la Gestalt se encarga de organizar y configurar las formas. Cuenta con principios muy claros y específicos, como es la ley de figura y fondo, la cual nos establece que una persona no puede interpretar un objeto como figura y fondo a la vez. También está la ley o principio de la proximidad, la cual nos habla de los elementos que se hallan más cerca entre sí, haciendo una representación como un solo bloque según nuestra propia percepción. Y pues también encontramos la ley de la similitud. Esta hace que las figuras, como ya dije, similares, parecen tener una forma igual. Tenemos la ley del destino común. Esta ley muestra cómo es que varios objetos se mueven en la misma dirección, son vistos como un conjunto. Un ejemplo de ella es las ya conocidas parvadas de aves que van en una sola dirección. Tenemos la ley de cierre, la cual tiene la tendencia a cerrar aquellos contornos que no están completamente cerrados. Y tenemos la ley de la buena continuación, en la cual el cerebro prefiere hacer caso omiso a aquellos cambios bruscos en las imágenes que observamos. Entonces, bueno, por lo que yo entiendo, esta teoría se basa mucho en la percepción de nuestro cerebro, de cómo nosotros vemos las cosas. Por ejemplo, tú nos mencionas sobre el tener como que esa impaciencia que a veces tenemos, por ejemplo, ver un círculo que no está terminado, que no está cerrado al 100%, mentalmente a veces uno lo está cerrando, ¿no? Porque siente que como que algo no cuadra en ese aspecto. Así es, el objetivo de la terapia gestal es más que nada buscar que el paciente logre entender lo que siente, piensa, dice y hace, obteniendo la solución de sus problemas. De hecho, ahí en esa parte, por ejemplo, en el principio de proximidad, nos dice que las personas tienden a percibir los elementos cercanos entre sí como un grupo. En la comunicación esto sugiere que cuanto más frecuente interactuamos o estamos cerca de alguien o de algo, es más probable que formemos un vínculo o una impresión con ese algo o con ese alguien. Esto es más crucial para crear los lazos de confianza y de empatía. Por ejemplo, también en el principio de cierre, la mente humana tiende a completar información que falta, como lo mencionabas, sí, para crear un todo que sea coherente. En la interacción este principio se observa cuando hacemos suposiciones sobre lo que el otro podría estar pensando o sintiendo para mantener una comunicación fluida, aunque no tengamos toda la información. No te vayas, seguimos aquí, el podcast de UGMES. Perfecto, después de haber escuchado más acerca de lo que es la teoría gestal, gracias a lo que aportaron los compañeros Griselda y Carlos, pues ahora tenemos una idea más completa y más acertada de lo que viene siendo esta teoría, pero yo también tengo entendido que existen más teorías, más corrientes. ¿Algunos ejemplos o algo que nos quieras agregar? Claro, yo sé, otra corriente psicológica que nos sirve para abordar la metacognición es el conductismo. Esta corriente estudia la conducta, como su mismo nombre lo dice, o el comportamiento observable de las personas e incluso los animales a través de procedimientos objetivos y experimentales. El conductismo no estudia los estados mentales, más bien determina que el aprendizaje se deriva de un cambio de conducta y se considera como una respuesta a la psicología introspectiva. Algunos de los pioneros que inició el conductismo fue John Watson, el cual afirmaba que nuestro comportamiento es una respuesta a un reflejo evocado por un estímulo o una consecuencia de nuestra propia historia, o una exposición anterior a un refuerzo y castigo emparejado. Bueno, pues yo recuerdo haber escuchado sobre John Watson, pero tengo entendido que así como John Watson, que es pionero en esta teoría, pues también existen otros importantes precursores para que estas teorías se crearan, pero para esto yo pido que nos apoye con más información la maestra Norma, que nos puede
abordar más a fondo este tema y le cedo la palabra. Claro, miren, existen varias teorías o corrientes pedagógicas. Sin embargo, de las más importantes tenemos el constructivismo y el cognitivo, que pues van muy de la mano. En el constructivismo se trabaja el aprendizaje por descubrimiento, que es en donde el alumno tiene que explorar por sí mismo para lograr un aprendizaje. También el aprendizaje significativo requiere el tener conocimientos previos o rescatar conocimientos previos para poder generar un nuevo aprendizaje. Existen también teorías como la sociocultural, como Vygotsky. Él es un padre de la pedagogía actual, ya que Vygotsky nos menciona sobre la relación en el contexto y su influencia en el alumno, ya que cada alumno, en cada contexto, en cada pueblo determinado, ya sea un ambiente rural o un ambiente urbano, pues tiene sus propias características que orillan al maestro a desarrollar ciertas estrategias de enseñanza y aprendizaje para que el alumno logre lo que el nuevo plan y programa de estudios nos indica. También tenemos lo cognitivo, que pues se relaciona mucho a la metacognición, ya que pide interpretar, percibir, procesar información, tener conciencia y reflexión en el alumno. Otra corriente muy importante es el humanismo, ya que esa es la que nos rige actualmente. Esta busca que el alumno sea autocrítico y busca ese estudio de los valores, el que el alumno ponga en práctica los valores que en la actualidad lamentablemente se van perdiendo. Y eso me llama mucho la atención, porque podemos hablar de personas como Watson, Vygotsky, incluso me llega a la cabeza Jean Piaget, pero son personas que, pues, como tal, no son, pues, nuestros paisanos, por lo que mi pregunta ahora es, ¿cómo se aplica esto a la nueva escuela mexicana? Bueno, recordemos que la nueva escuela mexicana surge en el 2022. Esta surge a partir de una de las problemáticas que vivimos hoy en día. Esas problemáticas tratan de ubicarse contextualmente. Contextualmente vamos a recordar que el que nos habla es Vygotsky, pues como su nombre lo indica, busca identificar esas problemáticas a las que hoy nos encontramos, busca el rescate de valores, busca crear al alumno que sea crítico, que tenga conciencia y que también que sea autónomo en su aprendizaje. El alumno es el que está en el centro del aprendizaje. Y bueno, en este caso yo creo que esta viene siendo una pregunta un poco más personal, dirigida a ti. ¿Tú sientes que aplicarlo sería fácil? Refiriéndonos ya a que tú pues tienes cierta experiencia dentro del ámbito laboral y pues ya te desarrollas enseñándole a niños principalmente. ¿Tú cómo lo ves? Mira, esta pregunta sí es bastante complicada, porque sí es un tema muy controversial hoy en día, ya que también la nueva metodología de trabajo por proyectos pues implica le dan más libertad al profesor para que él diseñe esas actividades o ese modelo que tiene que seguir en el trabajo. Esas actividades tienen que ir encaminadas para el desarrollo metacognitivo del estudiante y así lograr una persona crítica, que es lo que busca el nuevo plan de estudios. Eso me llama mucho la atención porque creo que no es un tema que desconozcamos, que nosotros venimos de una escuela pues muy tradicional, ¿no? En la que pues el maestro es el que dicta, es el que propone, es el que impone, y actualmente pues estamos teniendo un cambio, y ¿qué pueden decir al respecto o qué pueden agregar para pues fortalecer o aumentar la información de este tema? Fíjate que a mí me parece una muy buena idea, porque nos permite que los alumnos apliquen lo que aprenden en diferentes materias para resolver problemas que son reales.
también implica un reto enorme para los docentes, ya que pues tienen que organizar proyectos bien estructurados y que no es nada sencillo. Muchas veces las escuelas no tienen los recursos necesarios para llevarlos a cabo. Además, los alumnos, no digo que todos, algunos de ellos pueden perder el rumbo si el proyecto no tiene una idea clara, un guía claro. Entonces, el trabajo por proyecto requiere mucha supervisión para que los estudiantes mantengan ese enfoque. También una ventaja clave es que los proyectos ayudan a desarrollar la metacognición. Al enfrentarse a problemas reales, los alumnos deben reflexionar sobre sus decisiones y ajustar su estrategia si algo no funciona. Claro, es por ello que ahora es muy importante la autonomía profesional, porque es el maestro, como bien el maestro nos comentaba, es el docente quien es la guía, es el docente el que va a encaminar un tema, va a encaminar a los alumnos para el desarrollo de estas habilidades en el estudiante, que pues no lo va a desarrollar de un día para otro al finalizar un ciclo escolar o un nivel educativo, pero pues sí se espera que a lo largo de la educación básica y media superior que logre desarrollar el perfil de egreso que marca el plan de estudios vigente. Pues eso es muy interesante, sobre todo porque yo creo que es un tema que va a favorecer mucho en el momento en el que se aplique correctamente, pero probablemente actualmente pues sea un poco difícil, pero no sé qué opinan al respecto, ¿algo más? Pues nada más agregar que no olvidemos que estos proyectos nos van a permitir que los alumnos vean el propósito de lo que están aprendiendo. No solo estudian para un examen, no solo estudian por estudiar, sino que van a resolver un problema significativo el día de mañana. Sí, tienes mucha razón, y es muy importante porque nos estamos enfocando a que el alumno tenga pues la decisión ante sus acciones, que pueda decidir ante una problemática mediante sus conocimientos, o bueno, al menos es lo que yo creo que es lo que nos quiere llevar pues este nuevo modelo. Claro, se busca que el alumno pues solucione problemas de su cotidianidad. Sin embargo, pues también un aspecto importante a recalcar es también el papel de los padres de familia, el papel de donde el alumno se desenvuelve diariamente. Porque, o sea, como les vuelvo a repetir, el docente es aquel que tiene que hacer un diagnóstico, ver en dónde se encuentra la escuela, con qué materiales, con qué recursos, con qué tipo de personas estamos trabajando, para que con base a eso, pues generar un plan de trabajo en donde dé solución a las necesidades específicas de los alumnos, porque en una escuela, en un salón de clases, nos encontramos con diferentes ritmos, con diferentes estilos de aprendizaje que intervienen en nuestra forma de dar la clase. Ya nos encontramos con los kinestésicos, con los auditivos, con los visuales, y de qué manera el docente va a trabajar y va a colocar al alumno, en el centro de su proceso educativo. Eso es muy interesante, y acabas de tocar, yo creo, un tema muy, muy importante, porque pues todos somos distintos. Así como un alumno puede aprender desde algo visual, hay otros alumnos que pueden aprender desde algo auditivo. La manera en cómo se desarrolla o se va a desenvolver, en este caso el alumno, pues yo creo que le va a favorecer para explotar cualquiera de sus cualidades positivas que tengan, ya sea tal vez el dibujo, ya sea tal vez el cantar, ya sea tal vez el tener un buen entendimiento al leer y poder, no sé, hacer un resumen pues muy completo. Claro, y también eso que mencionas lo menciona un autor en donde habla sobre las inteligencias múltiples, en donde el maestro pues también tiene que ver esas habilidades, como dices, quizá la interpersonal, la física, en matemáticas, en español, y de eso justamente estamos hablando en la metodología por proyectos, la multidisciplinariedad, interdisciplinariedad de trabajar, pues estoy trabajando la descripción con español, pero ¿de qué manera trabajo ciencias? ¿De qué manera involucro historia? Y todo eso nos lleva a un problema, a una solución de casos, pero contextuada con los alumnos en donde nosotros estamos trabajando.
Ahí fíjate que, retomando lo que mencionas, diferentes aspectos, pues vuelvo a hacer mención de lo que es la metacognición. Pensar sobre el propio pensamiento, y se refiere a la capacidad de planificar, monitorear y evaluar los procesos cognitivos. Ahí desde luego es darle completa prioridad a nuestros alumnos, sabiendo que pues todos, desde el maestro, el docente, nosotros como externos quizá, hay algo que sabemos, hay algo que no sabemos, pero en todo momento el hecho de saber que algo no sabemos es que estamos sabiendo claramente que no lo sabemos. Entonces desde ahí estamos conscientes de cuál es ese proceso cognitivo que estamos llevando a cabo en nuestra mente. Hay aprendizaje, hay memoria, contenidos clave como por ejemplo la base del aprendizaje, que son la codificación, el almacenamiento y la recuperación de esa información. En todo tiempo, en todo momento, el aprendizaje va a estar presente. Los procesos de cómo lo vamos codificando, cómo lo vamos priorizando, pues eso también, dependiendo el conocimiento previo, el entorno del alumno, el entorno de la persona, hablando quizá fuera del aula, nos va a dar esa parte de poder recuperar esa información, quizá un recuerdo, quizá algo que hicimos hace unos años, algo que hicimos hace mucho más tiempo atrás, y ese aprendizaje significativo mejora cuando la persona es consciente de sus estrategias. Ahí, por ejemplo, no me dejarás mentir, Norma, en el tema de las estrategias. Es importante que en todo momento pues, nos adueñemos de las fortalezas de cómo nosotros podemos hacer que otra persona obtenga un conocimiento, ¿no? Claro, y eso que mencionas de las estrategias, pues sí es muy importante tener siempre en mente como docente cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para lograr un aprendizaje en el alumno. Sin embargo, yo creo que algo que no debemos olvidar es que la capacidad de atención de una persona varía entre 10 a 20 minutos. O sea, imagínense tener en un salón 25 o 30 niños, ¿cómo mantenemos la atención en todo momento? Llega un punto en donde es imposible mantener la atención en todo momento y surgen las distracciones, surgen de que maestra ya se me cayó el lápiz, maestra fulanito me miró feo, maestra esto y maestra aquello, y de cierto punto se pierde ese hilo, esa conexión que nosotros vamos teniendo en la clase y de nuevo retomarla. Y para eso hay que tener ciertas estrategias, como bien lo mencionas. Pues hablándoles yo de primaria, aplico lo que son juegos, cantos, cuando yo veo que los niños ya están cansados o ya están aburridos o están jugando, les pongo a cantar una canción, un juego, los saco al aire libre, despiertan, se tranquilizan y retomamos el tema. También yo lo que noto con mis alumnos es que siempre en la mañana es en donde uno tiene más atención de los niños. Por eso, un tema nuevo en la mañana. Ya después del recreo, pasando 1 o 2 horas de trabajo, ya se empieza a sentir también el cansancio, pues de estar atentos. Y es ahí cuando también, pues interfiere también cómo es que damos la clase. Porque a los niños les gusta experimentar y los nuevos libros de texto, pues nos llevan mucho a trabajar con experimentos, pero también de qué manera o hasta qué punto como docente llegamos a trabajar con experimentos si en la comunidad o los alumnos no tienen los suficientes recursos. Y esa es una limitante muy, muy marcada hoy en día, ya que pues algunos niños no los llevan ni lápiz, ni goma, ni sacapunta. Entonces, ¿de qué manera eso también interfiere en su proceso cognitivo? Porque todo les digo, lo traen de casa y en la misma escuela que los niños no lleven los recursos, ¿cómo va a lograr esa metacognición? ¿Cómo vamos a lograr un aprendizaje en los estudiantes si no llevan lo elemental? Claro, pues hay habilidades metacognitivas que incluso, pues, retomando esa parte que mencionas, rompe prácticamente el hilo de cómo el alumno va a recuperar ese conocimiento, puesto que no está, pues quizá teniendo atención de sus padres, no está quizá a lo mejor alimentado bien, y que en ese sentido, pues a lo mejor no complementa lo que son sus habilidades cognitivas. El que, por ejemplo, en el tema declarativo, de conocimiento, ¿qué sabemos?
cómo lo hacemos, cuándo aplicarlo, la planificación, el monitoreo y la evaluación durante el aprendizaje. Son partes que se va perdiendo el alumno por el hecho de no estar al 100% dentro de su entorno escolar, por estar quizá distraído o falto de atención por parte de un elemento importante que puede ser dentro de la misma escuela, dentro de su familia, o algo que por allí no está complementando correctamente y que ya no está permitiendo que sea al 100% su capacidad cognitiva, la que esté explotando. Es lo que bien mencionas. Además, recordar que en un grupo de 20, 15 niños, pues no todos van a aprender lo mismo ni de la misma manera. Claro. Entonces, pues sí hace muy complicado realmente desarrollar esta metacognición, desarrollar el pensamiento autónomo, el pensamiento crítico del alumno, porque influyen muchas cosas y yo creo que también influye mucho la lectura. Ahorita estamos pues trabajando con diversas estrategias estatales y nacionales, como les puedo mencionar el IDAI, el ICE, en donde vemos realmente que el alumno no está comprendiendo la información, el alumno no analiza. Y desde hace muchos años, desde programas anteriores, pues siempre venimos arrastrando el pensamiento matemático y la comprensión lectora. Y esto, pues, ¿a qué se debe? A que el niño no tiene un acercamiento con la lectura y de qué manera comprende lo que lee, de qué manera se vuelve crítico si no está comprendiendo una lectura. Desde ahí, desde comprender una indicación, vemos bastantes dificultades en los niños y no solo en nivel primaria, yo creo que también nos vamos a niveles superiores en donde comprender una indicación, incluso un mensaje de texto, se manda al grupo un WhatsApp y ¿qué vamos a hacer? ¿Y cuándo? Cuando realmente pues ya está ahí la información y no llegamos a comprenderla. ¿Por qué mismo? Porque no somos personas críticas. Entonces sí es bastante complicado y por eso considero que la estrategia nacional es enfatizar en la lectura, promover una persona lectora, que den libros, que sean más analíticos, porque si uno no comprende lo que lee, no va a poder dar una opinión, mucho menos va a analizar la situación en la que se encuentra, ya sea de manera textual o de manera vivencial. Es correcto. De hecho, ahí pues entra también por parte del docente el hecho de poder cambiar las estrategias en el momento que va notando que se va rompiendo esa hilación, ¿no? Hace que la metacognición pues sea una habilidad fundamental para que los estudiantes, en este caso si un alumno se está notando que necesita más tiempo para entender un tema, pues se puede reorganizar su estudio antes de que ese alumno se sienta frustrado. Hay que impulsarlo, hay que apoyarle. Sí, es por eso que el docente actualmente funge el papel de guía para, pues, como su nombre lo indica, ¿no? Pues para guiar ese proceso, para también hablar con los padres, que influyan, que sean más participativos. Así es, igual la metacognición capacita a los estudiantes para tomar un papel mucho más activo en su propio aprendizaje, para así comprender cómo aprenden mejor y las estrategias que funcionan para ellos. Y así ellos puedan tomar decisiones más informadas sobre cómo abordar nuevas tareas y desafíos que se presenten en sus vidas cotidianas. Sí, a lo que mencionas, pues también viene la actualización docente. Sí, claro, tomar un curso, quizá ver un video, entre docentes compartir experiencias. Y yo creo que también es un tema muy importante abordar ahora en los consejos técnicos, porque actualmente, bueno, el ciclo escolar pasado los temas ya los daba como tal la secretaría y ahora ya tiene más autonomía el personal docente para elegir los temas a trabajar y entre ellos pues sí también se ve la metacognición, no como tal el nombre, pero pues sí los conceptos o las ideas clave van muy relacionadas a lo que es la metacognición. Va inmiscuido, ¿no? Dentro de todo ello. Sí. Pongo el ejemplo, quizá si yo estoy estudiando anatomía y noto que leer solamente no me funciona, es ahí donde yo ya creé a un alumno que sea capaz de poder tener iniciativa propia, de poder ser autónomo, para que él pueda intentar, quizá por base de esquemas, por
acudiendo a otro compañero, pero hacerse de una estrategia que regule esa acción para que él pueda recuperarse, pueda salir adelante y no quedarse rezagado. Sí, claro, porque como bien lo mencionas, esquemas. Pues en la primaria, en la secundaria, incluso en la prepa, universidad, pues siempre estamos trabajando con esquemas, con imágenes, con un resumen, una paráfrasis, y eso hace que el alumno vea, pues a mí se me queda más si yo escribo. O no, yo tengo que escuchar a mis compañeros. Quizás esa interacción que tienen a lo mejor les sirve al alumno, pero hay otros que dicen, yo prefiero trabajar solo, a mí me gusta leer, realizar mis esquemas o realizar una presentación. Ahí conocen en la escuela pues diferentes estrategias que le va a servir, como bien lo dices, a analizar su propio pensamiento, su propio conocimiento. Yo quiero estudiar algo y no me quedó claro en la clase. Pues voy a ver un video, o voy a leer, o voy a hacer un esquema de lo que yo vi en clase, o voy a hacer un mapa mental, si a quien le gusta dibujar, o hay otros que no les gusta dibujar y nada más lo hablan, quizá no para explicar a alguien, pero pues sí para uno solo. Claro, y fíjate algo muy importante, la metacognición, valga otra vez el hecho de traer la palabra aquí al punto, es que también nos enseña cómo reconocer cada uno de nosotros cuando necesitamos pedir ayuda. A veces no se trata de hacerlo todos nosotros solos, necesitamos hacer un equipo, necesitamos quizá de una pareja que nos permita pues complementar lo que cada uno puede comprender, puede entender, a fin de tener una misma idea, pero más completa. Saber cuándo necesitamos la orientación, eso es la clave. E incluso al ser conscientes de nuestros propios procesos de aprendizaje, hablando como estudiante, y tener estrategias efectivas para abordar las tareas, los estudiantes podemos o pueden experimentar una reducción en la ansiedad y el estrés asociados con el aprendizaje en el aula. Fíjate que mencionas una parte importante y pues justamente adecuado a tu perfil en psicología, lo que es el estrés. Una situación demasiado pues compleja, que tiene quizá muy atrasados a distintos alumnos por una situación, vuelvo a retomar la parte de que por una cuestión familiar, por una situación personal, quizá por un conflicto entre compañeros, se da esta tensión, esta situación de estrés, en la cual pues puede derivar quizá en una situación en la que no permita que el alumno se desarrolle, que prospere, que tenga amigos incluso, que eso va a ser muy importante para que pueda detonar su conocimiento, su interacción con los demás. Y es ahí en donde entra el papel del docente con la empatía, en donde no solo tiene que llegar y dar la clase con la misma vámonos, sino que llegar, quizá platicar, conocer a los estudiantes con el paso del día, ver también cuáles son sus características, con quién viven, porque todo eso influye. Incluso lo he llegado a observar, a analizar de esta manera, porque el proceso metacognitivo, el aprendizaje viene también de familia. O sea, vemos los hermanitos mayores que quizá son muy inteligentes, entienden una indicación a la primera. Por lógica, los otros también son así, pero pues también llegamos a tener alumnos o a conocer personas que les cuesta bastante trabajo aprender algo, y la familia, los hermanitos también lo llevan. Entonces también es una parte biológica eso, y realmente me consta, lo he vivido, he tenido familias, niños, de hermanos, parientes, que van con la misma tendencia. Pero también cómo son los padres, de qué manera apoyan, y eso pues le ayuda al niño a comprender, porque de eso habla también pues Vygotsky, ¿no? Lo sociocultural, Piaget, en qué estadio, en qué edad se encuentra el niño y cuáles son las características que tiene que tener para poder desarrollar un tema. Claro, fíjate que también otro punto que me gustaría compartirles. Por ejemplo, me encanta compartir preguntas de autorreflexión al inicio, durante la clase e incluso al final. ¿Por qué? Ya que este tema nos permite, pues, por ejemplo, al inicio, saber qué sabemos ya de ese tema.
qué fue lo más difícil de entender hoy, y al final esto ayuda a que los alumnos a organizar nos permite que los alumnos puedan organizar su pensamiento, planear su estudio y de esa manera tener un adecuado inicio, desarrollo y cierre de sus clases. Sí, claro, al inicio, pues un rescate de conocimientos previos durante ya el desarrollo de la clase ya viene como tal. La actividad, ya sea un esquema, un mapa mental o dependiendo del objetivo de la clase, porque recordemos que cada clase tiene su propio objetivo o su propio, vamos a llamarlo como anteriormente le denominaban el aprendizaje esperado. Ahora pues propósito, ahora un contenido, ahora un proceso de desarrollo de aprendizaje en donde hay que tener claro y como docente desglosar qué es lo que se espera lograr en el alumno para finalmente evaluar, pero pues no por decir finalmente quiere decir que solo se hace al final de la clase, sino que se lleva desde un principio, con la observación, con el trabajo en clase, con la participación, dependiendo de lo que el docente quiere evaluar, lo que el docente quiera promover en sus alumnos. Claro, fíjate que otro punto importante a lo mejor es la autoevaluación. Ahí, por ejemplo, se les puede pedir a los alumnos que califiquen ellos mismos según sus criterios establecidos y luego comparen quizá con otro compañero o en grupo su evaluación para que de esa manera pues tengan una interacción pues grupal y que les permita desarrollar una conciencia crítica. Esa palabra importante que mencionaste hace un momento. Claro, pues hablando de evaluación, estamos hablando de un tema muy, muy amplio. De evaluación, ¿retomas tú la autoevaluación? ¿Autoevaluación? La autoevaluación, sí, es en donde el alumno se evalúa por sí mismo qué aprendió. También tenemos la ecoevaluación, es en donde todo el grupo se evalúa entre todos. Se dan sus puntos débiles, se explican sus fortalezas y se llega a una calificación. También tenemos la heteroevaluación, que es en donde el docente evalúa al alumno según los criterios enmarcados, ya sea en una rúbrica, en una lista de cotejo, que son las técnicas o instrumentos que el docente utiliza para evaluar. Y recordemos que la evaluación pues ahora es evaluación formativa, porque trata desde un principio a fin de la clase. Este propio quehacer educativo nos permite incluso realizar o ajustar o hacer modificaciones oportunas y adecuadas en las metodologías elegidas, en cómo se evalúa o cómo se reflexiona sobre los resultados y sobre su propia actuación en el aula. Incluso nos deja o nos promueve un aprendizaje profundo o autorregularizado. Sí, claro, aquí también lo menciona sobre metodologías. Recordemos que este plan pues tiene varios metodologías, varias formas para trabajar. En este caso, pues está el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en servicios, el aprendizaje basado en indagación, por mencionar algunos, que es en donde el docente, pues como bien lo mencionan aquí los expertos, en donde el docente tiene que considerar las características de los estudiantes, tiene que entender cuáles son los objetivos o las metas de la clase para ver también a qué edad de alumnos está trabajando y pues así llegar a un conocimiento mediante diversas estrategias o técnicas que ponga el docente en marcha para lograr un fin. Claro, en definitiva, estamos ante un cambio educativo muy importante. Si logramos integrar la metacognición, el trabajo por proyectos en forma efectiva, sin duda, estamos formando ciudadanos más críticos, autónomos y sobre todo también humanos. No te vayas, seguimos aquí, el podcast de UGMS. Fernando Rivera Triana y su opinión en el podcast Pensar para Aprender. Bienvenidos. Hoy abordaremos novedades en el ámbito educativo en México, incluyendo los avances y desafíos de la nueva escuela mexicana y el papel de la metacognición en el aprendizaje. Comenzamos con la nueva escuela mexicana, un modelo que la Secretaría de Educación Pública lanzó oficialmente en el ciclo escolar 2023-2024. Este proyecto está diseñado para renovar la educación en México y transformar la experiencia del aprendizaje para los estudiantes, desde el preescolar hasta la secundaria.
encabezado por la Secretaría de Educación Pública. El modelo busca formar ciudadanos responsables y conscientes de su entorno, con un enfoque en valores como la equidad, la inclusión y el respeto por la diversidad cultural. Un elemento clave de este nuevo sistema es el cambio de los planes y programas de estudio, que ahora incluyen asignaturas orientadas para resolver problemas del mundo real, promover el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. Un ejemplo de ellos es la inclusión de proyectos colaborativos en los que los estudiantes de secundaria investigan temas como el medio ambiente y la participación comunitaria. Además, se ha puesto especial atención en la formación de los maestros, quienes están recibiendo capacitación continua para adaptar estos enfoques en sus aulas. La SEP también ha implementado una estrategia piloto en 30 estados del país, incluyendo el Estado de México y Chiapas, donde se están probando métodos para evaluar el impacto de estas reformas. El objetivo es que, para 2025, el modelo esté plenamente integrado en todas las escuelas públicas, transformando la experiencia educativa en más de 200,000 instituciones. Ahora, en el marco de la nueva escuela mexicana, surge la metacognición como una herramienta fundamental. Esta habilidad que permite que los estudiantes reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje. Es una de las estrategias que los docentes están implementando para mejorar la autonomía y la capacidad crítica de los estudiantes. El director de la innovación educativa de la SEP, el doctor Ricardo Cortés, ha señalado que los estudios han demostrado que enseñar a los estudiantes a cuestionar su propio aprendizaje mejora considerablemente su rendimiento académico. Por ejemplo, en algunas escuelas de la Ciudad de México se han desarrollado talleres en los que se enseña a los estudiantes a identificar qué métodos de estudio les funcionan mejor. Estos talleres han resultado ser efectivos para los estudiantes de secundaria, quienes reportan sentirse más seguros y capaces de gestionar su propio aprendizaje. Además, los estudiantes están aprendiendo a establecer metas personales y a evaluar su progreso, lo que fomenta una mayor responsabilidad y compromiso con su educación. Recientemente, un congreso educativo realizó en Monterrey expertos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Coincidieron que estas habilidades metacognitivas serán vitales para formar ciudadanos preparados para un mundo en constante cambio. Entre las propuestas presentadas destacaron el uso de tecnologías digitales como las aplicaciones de autoevaluación, que ayudan a los estudiantes a monitorear su aprendizaje de manera interactiva y personalizada. En resumen, la nueva escuela mexicana y la incorporación de la metacognición están dando pasos firmes hacia una educación más integral, adaptada a las necesidades actuales. La SEP planea realizar una evaluación nacional en 2024 para analizar los avances de esta reforma y ajustar los métodos según los resultados obtenidos. Eso es todo por hoy en nuestra sección de educación. No olviden seguirnos para más noticias sobre los cambios que están moldeando el futuro de nuestras escuelas y estudiantes. Nos escuchamos pronto. Hasta luego. No te vayas. Seguimos aquí, el podcast de UGMES. Pues bueno, yo creo que se logra comprender ya más a fondo nuestro tema principal, que es la metacognición. Se trata de aplicar, bueno, en este caso tratamos de enfocar a cómo se ocuparía, ya hablando más a lo que viene siendo pues el actual modelo de educación en México, pero pues se rescata mucho, ¿no? Que la idea es hacer independiente al alumno, de manera que él pueda utilizar sus habilidades, que él comprenda, que él entienda su entorno. Sí es verdad que existen algunas desventajas que nos pueden, pues, perjudicar bastante, como lo es, o como lo mencionaba más que nada, cosas como a veces se llega a tener, pues, problemas depresivos por la pérdida de una persona querida,
que afectan al alumno y que desgraciadamente lo están afectando en una etapa en la que él necesita estar pues 100% atento a lo que viene siendo sus estudios. Pero aún así nos podemos quedar con cosas buenas como en qué nos favorece, porque yo creo que más que malas o desventajas que existen, tenemos más ventajas, más cosas favorecibles, como una es la toma de decisiones. Esto empuja principalmente a que se tome una decisión por medio a lo que se sabe, por medio a lo que se conoce, por medio al conocimiento que ya tiene. Asimismo, también nos ayuda a el análisis del comportamiento, a ver de qué manera actúan, si están contentos, si están tristes, si están felices, si están tal vez en clase, pero no están en clase porque están distraídos. Asimismo, también la metacognición nos favorece en la atención, porque lo que más queremos rescatar de esta idea, de este tema, es que lo que nosotros buscamos es la atención del alumno 100% con nuestra materia. No solo porque es el alumno nos tiene que prestar atención, sino nosotros también realizar una clase de forma que sea, pues, digerible y entretenida para el alumno. También podemos agregar la organización del tiempo. Nos ayuda bastante para empezar a organizarnos. Yo creo que, no solo hablo por mí, a veces es difícil esto de organizarnos porque surgen varias cosas, pero también cuando uno es estudiante a veces es difícil tener un orden con respecto a las tareas, con respecto a actividades, con respecto a muchas cosas que suelen surgir. Y pues yo creo que a pesar de que llegamos a tener problemas, pues también hay muchas cosas favorecibles sobre este tema que pues la verdad es que es muy bueno para nuestro desarrollo y para el desarrollo de nuestros alumnos. Y aunado a lo que mencionas, la metacognición interviene o apoya al perfil de egreso que busca la nueva escuela mexicana, porque como lo decías, toma de decisiones, análisis del comportamiento, atención y organización del tiempo. Eso es lo que busca a formar una persona crítica para aplicarlo en su vida diaria, porque nosotros diariamente estamos tomando decisiones, pero esas decisiones tienen que ser asertivas. Y esas decisiones, ¿hasta qué punto afectan a otra persona? Entonces eso es lo que se busca, ¿no? Tratar de que no afecte de manera negativa, sino, claro, de manera positiva. Analizar el comportamiento. ¿Cómo me comporto yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo bien? Escuchar activamente las opiniones de los demás y cómo organizo mi tiempo en cuanto al trabajo, en las actividades, ya sea laborales, ya sea personales o ya sea de un tiempo, de un ámbito en particular. ¿De qué manera se organizan para pues manejar o ser responsable en todos esos aspectos que demanda la vida diaria? Bueno, pues después de haberlos escuchado a todos, yo creo que hemos tenido una retroalimentación más que nada pues muy gratuita para el tema que hoy teníamos que desarrollar. Queda en claro muchas cosas que yo en lo personal desconocía, pero pues gracias a ustedes hoy se entiende más a fondo lo que es el tema de la metacognición y cómo se aplica a la actual escuela mexicana. Pues no me queda más que agradecerles a Griselda, Norma y Carlos por estar presentes, por sus aportaciones, por la información que nos acaban de aportar. La verdad que yo creo que es muy valiosa y pues les agradezco por estar presentes y me gustaría escuchar algo más que quieran aportar para acabar, tal vez una conclusión, tal vez algo que les haya gustado de este tema, tal vez algo que les haya gustado pues de la plática en sí y pues para ir cerrando el tema. Más que nada agradecerte, Joseph, por la invitación siempre tan amable conmigo, igual a los compañeros Carlos, Norma, un gusto siempre compartir con ustedes de estos temas tan importantes que impartimos para que la gente esté enterada y conozca estos conceptos y estas estrategias
que son muy importantes para nuestros chicos. Sí, muchas gracias a todos ustedes. Yo creo que con esto me llevo muchos aprendizajes de mi amiga psicóloga, de otros profesores, porque el compartir información siempre nos fortalece, y espero que esta charla pues les haya servido de mucho para comprender qué es la metacognición y asimismo pues analizarnos de qué manera nosotros aprendemos y qué es lo que sabemos y de qué manera lo pongo en marcha, siempre buscando un bien común. Es correcto. Joseph, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a participar en este debate con las compañeras Norma, Gris. Sin duda muy inspiradora, muy útil y sin duda muy importante la información que aquí hemos compartido. Le agradezco, de verdad. Y ahora sí que quienes busquen mejorar la educación de su entorno, pues es momento de seguir con la apertura a nuevos conocimientos. Reflexionen, aprendan y sigamos creciendo. Ok, pues muchas gracias. Gracias a ustedes en realidad por prestarme su tiempo y todo lo que explicaron. Espero que en un futuro sigamos trabajando en este tipo de proyectos y pues muchas gracias a los que nos escucharon y nos prestaron atención todo este tiempo. Espero que les haya servido mucho la información que acabamos de darles y pues los esperamos con un próximo episodio. Gracias. Universidad del Golfo de México Campus Coscomatepec presentó el podcast Pensar para Aprender. Hasta la próxima.